Muy buenos días, señores controladores y compañeros míos. En esta ocasión vamos a tener el honor de escuchar la disertación del señor licenciado Gerardo Dávila Infante, quien disertará sobre las reformas constitucionales del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como preámbulo podemos decir que dichas reformas se publicaron, son de fecha 23 de febrero de 1916 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. Acto seguido, tengo el agrado de leer el currículum de nuestro invitado del día de hoy. El maestro Gerardo Dávila Infante es originario de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Sonora. Tiene un diplomado y maestría en Derecho del Trabajo y Burocrático de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene además un diplomado en Derecho Procesal del Trabajo, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido la cátedra de Derecho Individual, Derecho Colectivo, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo y Derecho Penal en las universidades iberoamericanas del Noroeste, Xochicalco y la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es catedrático de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Iberoamericana. Fue, desde luego, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Tijuana, Baja California. Fue, además, presidente de las Juntas Especiales 1 y 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Tijuana. Pertenece a los colegios de abogados Emilio Rabasa, Ignacio Burgoa y abogados laboristas de Baja California. Es autor de la columna Justicia del Seminario Z desde el año de 1988. El tema, pues, que impartirá nuestro invitado especial de este día se denomina la reforma del artículo 123 constitucional y que constituye para empresarios y sociedad tijuanense también una mera aportación, es decir, muy interesante el tema que vamos a escuchar. Muchas gracias por la presentación. Realmente es para mí un honor haber recibido esta invitación para comparecer con ustedes, sobre todo por el reconocimiento de este grupo ante la comunidad de Tijuana. Y gracias por aceptarme. Deseo sinceramente que mi participación les deje una idea más o menos clara de las reformas de que voy a hablar, y que trataré de hacerlo de una forma muy concreta, no obstante que es un tema muy amplio. Me voy a sujetar
a un orden para tratar de abarcar todos los puntos. Entonces, primeramente explicaré ese tema de la reforma constitucional que se refiere a la justicia laboral. Considero pertinente también señalar cuáles son las funciones de las juntas actualmente, de esas juntas que van a desaparecer. Entonces, ¿a dónde se van a ir esas funciones? Un punto importante también es por qué desaparecen las juntas, o sea, cuáles son los motivos por los que desaparecen las juntas, la distribución de esas funciones de las juntas, la función conciliatoria, cómo se va a llevar a cabo y por quién. Tema importante también de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, a dónde se van. Ahí traemos una sorpresa no agradable para los estados. De los nuevos tribunales del trabajo, dónde se van a formar y qué requisitos se deberán exigir para los nuevos impartidores de justicia laboral. De las leyes que se deben reformar, esta reforma entra en vigor el 25 de febrero de este año, entra en vigor, pero no tiene los instrumentos operativos para que se aplique. Entonces, el mismo legislador de la Constitución les otorga a la legislatura federal y a las legislaturas de los estados un año para que ajusten las leyes y pueda ser operativa esta reforma. Entonces, sí, es importante porque al final de cuentas también, como toda ley, en los artículos transitorios se establece cómo se vaya a llevar a cabo la aplicación de esta ley. Los nombramientos de los jueces, la aplicación de la reforma. Bien, en principio, ¿en qué consiste la reforma? O sea, la reforma, ya lo dijo aquí el compañero, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año en curso. El primer artículo transitorio dice que entra en vigor al día siguiente, entonces entró en vigor el 25. En otro artículo transitorio dice que se les otorgan un año a las legislaturas para que adecúen todas las legislaciones que tengan relación con la reforma para poderla hacer operativa. Pero ¿en qué consiste en forma concreta? Primero, desaparecen las juntas. O sea, tradicionalmente desde 1917 se estableció que la justicia laboral iba a partir por juntas de conciliación integradas por un representante obrero, un representante patronal y un representante del gobierno. Entonces, pasados 100 años, lo reforman y desaparecen las juntas y la resolución de los conflictos los remiten al Poder Judicial, a los poderes judiciales federal y de los estados. También traen una innovación porque las juntas de conciliación, o sea, su principal función es la conciliación. Por dar un ejemplo, en los asuntos que se llevan aquí en Tijuana, las demandas laborales, el 95% se arreglan. Entonces, el 5% son las que están en litigio. Entonces, su función principal es conciliación. Y tal es el caso que en el procedimiento, cualquier procedimiento, la primera etapa es conciliatoria. Desaparecen las juntas, desaparece esa función, pero se crea a nivel local y a nivel federal organismos encargados de llevar a cabo una fase conciliatoria obligatoria antes de ocurrir a los tribunales. Entonces, a nivel estatal se ordena que se creen, eso se tiene que crear por las legislaciones locales y por la federal, un organismo descentralizado para que atiendan la fase conciliatoria, que debe tener una normatividad
de que los acuerdos que se tomen ahí adquieran la categoría de cosa juzgada y puedan ser ejecutables. Un punto también importante y de mucha discusión es que en esta reforma la federación absorbe el registro y procesos administrativos de todos los sindicatos y de todos los contratos colectivos de trabajo. Entonces, actualmente en las juntas locales se registran los sindicatos y se registran los contratos colectivos. Y con esta reforma todo eso deja de ser competente de los estados y se pasa a la federación. Entonces la federación va a llevar esta función a través del mismo organismo descentralizado que la reforma obliga a la federación a que lo crea y que va a tratar la función conciliatoria, registro y procesos administrativos de los sindicatos y los contratos colectivos. Entonces, sí es un problema que se tiene que dilucidar, porque también nosotros le vimos una omisión o una deficiencia cuando se presenta la iniciativa de reforma. No se presentaron anteproyectos de las reformas de las leyes secundarias, que en este caso la Ley Federal del Trabajo requiere de muchas reformas, y las leyes orgánicas de los poderes judiciales de los estados y de la federación requieren de varias reformas para acoplar la inclusión de los juzgados de lo laboral. Entonces es importante ese punto de los sindicatos. En esta reforma se habla del artículo 107 y el 123, y la pregunta es, bueno, ¿por qué el 107 si el 123 es el que trata la cuestión laboral? El 107 pues solamente habla del Poder Judicial Federal, y entonces como que establece las bases para que se lleven a cabo las reformas en las leyes orgánicas del Poder Judicial. ¿Qué es lo que manejan las juntas y al desaparecer, a dónde se van esas funciones? Actualmente las juntas de conciliación y arbitraje, como tales y a través de sus juntas especiales, realizan una serie de funciones que principalmente se refieren a la resolución de los conflictos. Entonces, las juntas conocen de procedimientos ordinarios, procedimientos especiales, conflictos individuales de seguridad social, que este tipo de juicio fue establecido en la reforma del 2012, antes de que saliera Calderón, el 30 de noviembre, que sale el decreto, entra Peña Nieto en diciembre y ya empieza en vigor en llevar ese tipo de juicios. Los conflictos colectivos de naturaleza económica, el procedimiento de huelga, también los procedimientos paraprocesales, el depósito de los contratos colectivos de trabajo, el registro de los sindicatos, el depósito de los reglamentos interiores de trabajo para las personas que son empresarios. Los reglamentos interiores de trabajo los omitieron, entonces de ellos no se le asigna la competencia a los organismos descentralizados de la federación, pero como desaparecen las juntas, está quedando en el aire los reglamentos interiores de trabajo, que son los que regulan las actividades de la relación de trabajo en las empresas. Ahora, ¿por qué desaparecen las juntas? La iniciativa de reforma la presentó
el presidente Enrique Peña Nieto la suscribió. Entonces es de resaltar que se reconocen muchos vicios que se dan en las juntas. Les voy a leer algunos porque no lo creo yo, todavía sé que siempre tengo la idea de que las autoridades no reconocen los defectos, las responsabilidades o los errores. Les voy a leer 2 que 3. ¿Cuáles son los motivos de la iniciativa? Que es necesaria la adaptación de las realidades nacionales a las transformaciones mundiales. Eso está vago, pero como que se está hablando del Banco Mundial, ¿verdad? Que tenemos que acatar órdenes. Los factores que afectan a la justicia laboral se desprenden de factores y mecanismos anacrónicos frente a la realidad de México. Un punto importante aquí es que toda la justicia laboral está a cargo de los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo a nivel federal y a nivel local a cargo de los gobernadores. Entonces, cuando se dice que está anacrónico, entonces se pudiera decir que es a cargo de ellos. Pudieron haber reformado la Ley Federal del Trabajo para hacerla ágil y actualizada. Las instancias impartidas de justicia laboral han quedado desfasadas frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Eso sí, o sea, las actuaciones de las juntas no obedecen a las expectativas de la sociedad. Una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana es acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Suena. Está dirigida